Ha pasado un rato desde que empecé a hablar sobre este curioso ARG que en el 2004 sirvió para promocionar Metroid Prime 2. Si no has visto la primera parte donde hablo de Athena Astronautics, te invito a que lo veas para poder entender esta segunda parte. Es importante para entender el contexto. En esta ocasión, toca hablar del segundo elemento que compone a este elaborado ARG, Orbis Labs. Como siempre te digo, el mejor apoyo que puedes brindarme es dando tu pulgar arriba a este video y suscribiéndote si no lo has hecho. Revisa la caja de descripción de este video por si acaso quieres seguirme en mis redes, o apoyar voluntaria y monetariamente, ya sea convirtiéndote en miembro o dejando una donación. Ahora sí, prosigamos. En el video anterior conocimos a la compañía privada Athena Astronautics, enfocada en el ramo espacial y con la misión de llevar a la humanidad a una nueva era espacial. En este video, por el contrario, conoceremos a otra compañía privada que desarrolla tecnología militar y armas, Orbis Labs. Cuando accedemos al sitio web, inexistente a día de hoy pero explorable gracias a la magia de Wayback Machine, veremos un diseño oscuro con elementos amarillos que hacen una excelente combinación. El sitio nos dirige a la primera página del sitio, la página principal, en donde se nos deja echarle un vistazo al proyecto secreto que la compañía está desarrollando, la esfera de batalla. A un costado, existe una explicación breve acerca de este programa, una explicación omnipresente en el sitio y que me molesté en traducir por ti. Orbis Labs mira hacia el futuro, con moderado optimismo. Si bien anhelamos el fin de los conflictos y la paz en todo el mundo y el universo, la historia nos ha enseñado que el conflicto siempre será una realidad. Nuestro equipo de científicos y técnicos de primer nivel está desarrollando el aparato de movimiento modular del futuro, la esfera de batalla. Con la fortaleza de un tanque, la movilidad de la infantería y su superestructura única que permite a los soldados transformarse en su caparazón, la esfera de batalla mejorará drásticamente el perfil de defensa del soldado para afrontar cualquier situación de combate. Lo que nos explica a estos dos párrafos es que la compañía está en pleno proceso de construir un nuevo vehículo que pretende convertirse en un estándar dentro del campo de batalla. Un vehículo que básicamente se trata de un poderoso tanque altamente resistente y con excelente movilidad. A un costado del resumen encontramos 3 renders conceptuales que muestran cómo sería este poderoso vehículo. Esférico, con armamento térmico en ambos costados. Una cabina frontal por donde se introduce el piloto y capaz de moverse con orugas a prueba de balas. En cuanto a su blindaje, se nos muestra que se compone de 2 capas, pero no se menciona el material del que están hechos por ser algo clasificado, al igual que las dimensiones de la esfera, así como su peso y su velocidad. Como cereza sobre el pastel, la esfera de batalla es descrita como máquina blindada autocontenida, y a un lado de esta definición se halla una curiosa y diminuta imagen esférica, dividida en 4 partes y con un punto rojo en el centro. ¿A qué te recuerda esto? Vamos, si eres fan de Metroid es fácil de adivinar. Cuando vamos a la segunda página, la página 01, conoceremos un poco más acerca de la compañía, como su misión y su visión. Fundada en 1998, Orbis Labs se esfuerza por ser el nuevo líder en tecnología militar de última generación. Con sede en la costa este de Asia continental, Orbis Labs proporciona a los ejércitos armamento avanzado para la protección de civiles en diversos entornos. El desarrollo de la esfera de batalla por Orbis Labs marca una nueva era en los aparatos de movimiento modular para los frentes de batalla. La esfera de batalla permite a los soldados maniobrar con facilidad en terrenos accidentados y puntos de acceso estrechos. Una vez completada, la esfera de batalla reemplazará a los tanques, aerodeslizadores y vehículos de transporte unipersonales. Se proporcionará más información sobre Orbis Labs y la esfera de batalla una vez que se resuelvan y aprueben diversos problemas clasificados por diversas instituciones. Nuevamente, se nos vuelve a reiterar el objetivo de Orbis Labs para construir un nuevo vehículo que reemplace a la mayoría de los vehículos militares empleados en la actualidad. A diferencia de lo explicado en la página anterior, sin embargo, la segunda página también explica que la esfera de batalla puede maniobrar en terrenos difíciles y lugares estrechos,
lo que deja en evidencia su compatibilidad y movilidad, pero sin sacrificar ni defensa ni potencia de fuego. Como dato adicional, la página revela que la compañía se fundó en el año 1998, que es el mismo año que se fundó Athena Astronautics dentro de la historia de este ARG, pero también fue el año en que se fundó Retro Studios en la vida real. La tercera página, la 02, es distinta a las anteriores, porque no hay nada, absolutamente nada. Se supone que es una página de videos de prueba de la esfera de batalla, es decir, se supone que deberíamos verla en acción, pero si entramos a la página no encontraremos nada, solamente un aviso que promete mostrar los videos lo más pronto posible. Abajo viene la justificación para este vacío. La esfera de batalla se encuentra en su fase final de pruebas. Vuelva a consultar los videos una vez concluidas las pruebas finales. Bueno, estoy seguro que estos videos nunca llegaron hasta donde yo sé, pero siendo que no hay nada en este lugar, uno puede pasar de forma inmediata a la última página que ofrece el sitio web de Orbis Labs. La cuarta página, la 03, habla de los inversores, de quién apuesta su dinero en Orbis Labs, siendo principalmente otras compañías y hasta gobiernos, y menciona que muchos de los recursos a disposición de Orbis Labs se destinan al desarrollo de la esfera de batalla. ¿Por qué mejor no citamos lo que se menciona? Aunque Orbis Labs busca constantemente corporaciones y gobiernos que deseen estar a la vanguardia de la tecnología militar de próxima generación, todos nuestros recursos humanos se han dedicado a las etapas finales del proyecto Esfera de Batalla. Una vez que el proyecto esté próximo a su finalización y se desclasifique más información, publicaremos una dirección donde podrá contactar con Orbis Labs y descubrir cómo su organización o gobierno puede impulsar la investigación en tecnología militar de próxima generación. Como podemos ver, la compañía apuesta fuerte a la esfera de batalla, y eso es la clara definición de tener confianza en tu producto. Ahí para que anoten los emprendedores que están viendo esto. Hasta aquí llega todo lo que puede ofrecer el sitio de Orbis Labs, así que básicamente ya hemos cubierto todo acerca de esta compañía, al igual que otra porción más del extenso ARG promocional de Metroid Prime 2. Pero seguramente aún te quedan algunas preguntas. ¿Qué tienen que ver estas compañías con Metroid más allá de algunas referencias? ¿O cómo se relacionan entre sí? Bueno, este tema no ha terminado, porque aún queda por ver otros dos elementos más que componen a este desconocido ARG. La ufóloga Samantha Manus y su página Canal 51, y el blog de Mackenzie King, escrito desde el punto de vista de una de las reclutas de Athena Astronautics. Claro, eso ya lo verás después, y para entonces todo cobrará sentido. Por ahora me despido, recordándote que tu apoyo es fundamental para la existencia de este canal. Suscríbete si aún no lo haces y darle pulgar arriba a este video para que llegue a más personas. Soy Aurora313 y nos vemos en el siguiente video.